Bueno, hoy día vamos a ver lo que es la parte de procesos adiabáticos, pero primeramente vamos a recapitular un poquito lo que habíamos visto ya anteriormente, lo que era la capacidad calorífica. Ojo, no confundamos la capacidad calorífica con el calor específico, ¿sí? Habíamos definido nuestra capacidad calorífica, el flujo de calor por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de calor que yo necesito introducir a un determinado cuerpo para poder aumentar la temperatura en un grado, ¿sí? Esta es la transferencia de calor que yo voy a realizar hacia el cuerpo para provocar el cambio en un grado. Eh, este flujo de calor lo voy a calcular a partir de la primera ley de la termodinámica, que sería esta, o expresada de la siguiente forma. Nosotros habíamos dicho que la primera ley de la termodinámica lo habíamos definido así: delta de U es igual a Q más W. Pero también nosotros esta primera ley de la termodinámica lo habíamos definido en forma de diferencial, de U, diferencial de U es igual a una diferencial inexacta, que es Q, que por cuestiones de cálculo lo vamos a representar de esa forma, más un diferencial de W. Pero este diferencial de W habíamos visto que es igual a menos la presión por el diferencial de B. Entonces, este diferencial de U va a ser igual a diferencial de Q menos P por su diferencial de B. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo en esta parte de acá abajo. Diferencial de U es igual a diferencial de Q menos P por su diferencial de B. Si como mi objetivo es calcular este diferencial de Q, ¿sí? Esta transferencia de calor que va a sufrir el cuerpo, despejemos el diferencial de Q de la primera ley de la termodinámica y ustedes tienen acá el diferencial de Q va a ser igual al diferencial de U. Esto de acá va a pasar al otro lado a sumar. Ahora, este flujo de calor lo voy a reemplazar en esta parte de acá y voy a tener la capacidad calorífica en función de diferenciales. ¿Sí? Voy a tenerlo en función de diferenciales. Ahora, eh, nosotros vamos a suponer dos tipos de procesos, porque los procesos se pueden llevar a cabo tanto a volumen constante como a presión constante. Veamos el primer proceso cuando el volumen es constante. Si estamos hablando de un volumen constante, estamos hablando de que un diferencial de B sería igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que este diferencial de B se me va a hacer cero, por lo tanto, la capacidad calorífica me va a quedar el diferencial de U sobre diferencial de T. Es decir, el C me va a quedar diferencial de U sobre diferencial de T. Esto es cuando el flujo de calor hacia el sistema se va a llevar a volumen constante. Pero como se va a llevar a volumen constante, nosotros tenemos que identificar ese tipo de proceso. Por lo tanto, le vamos a colocar acá un, bueno, así, volumen, eso significa volumen constante, y a este C le vamos a poner CB. Eso significa, ¿esto qué significa? Significa que la capacidad calorífica se va a llevar a volumen constante y no es más que la variación de la energía interna con respecto a la temperatura, pero manteniendo el volumen constante. Una forma correcta de poder expresar este tipo de diferenciales o estas variaciones o esta razón de cambio es en base a las derivadas parciales, porque no se olviden que acá yo tengo dos variables independientes, uno que es la temperatura y uno que es el volumen. Tengo dos variables independientes y cuando tengo dos variables independientes o más variables independientes, pues nosotros esto tenemos que expresarlo en forma de derivadas parciales. Es por eso que la capacidad calorífica a volumen constante es igual a la derivada parcial de U con respecto a la temperatura, manteniendo siempre
el volumen constante. ¿Sí? Hay una ecuación que de acá vamos a partir que dice que el CB es igual a la diferencial de U con respecto a T, y voy a tener que el diferencial de U va a ser igual a CB por su diferencial de T. Esta es una ecuacioncita ampliamente aplicada que más allá la vamos a aplicar y me gustaría que ustedes la identifiquen. ¿Sí? La variación de la energía interna es igual a la capacidad calorífica a volumen constante por su diferencial de T. Entonces, una forma correcta, había dicho, de poder expresar esta capacidad calorífica a volumen constante, pues sería de esta forma. ¿Sí? Que si yo tengo esto de acá, que si yo tengo esta ecuación de acá, si yo llego a integrar, es decir, la diferencial de U integrado va a ser igual a la integral de la diferencial de B por su diferencial de T, esta integral diferencial de U va a ser igual, este CB, como va a ser constante, va a salir fuera de la integral y voy a tener por su diferencial de T. Integrando ya esto de acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, como es una ecuación de estado, el U me va a quedar, el delta de U va a ser igual a CB por delta de T. Ambas son funciones de estado, por lo tanto lo puedo expresar de esa forma. Entonces yo tendría acá una ecuacioncita para poder determinar la variación de la energía interna. La variación de la energía interna se dice que va a ser igual a CB por su diferencial de T. Pero una forma mucho más genérica de poder expresar, porque esto de acá sucede para un mol, N igual a 1, para un mol. Entonces, para hacerlo para N moles, pues yo tendría una ecuación mucho más genérica. Por eso lo multiplico por un valor de N. Entonces, de esta forma, yo estaría teniendo una fórmula para poder determinar las energías internas. ¿Alguna duda que tengan sobre esta primera lámina? Ingeniero, ¿eso solo se puede trabajar eso, lo que es el primero con volumen constante? Porque no No, es que son dos este sí, proceso. sí, sí. Ahorita estamos viendo primeramente a volumen constante. Todo esto es con respecto a volumen constante. Luego vamos a ver lo que es a presión constante. ¿Dudas? Un momento lo puede dejar así, ¿no? Solo Claro. repetir un poquito. No se olviden que lo estamos. Bueno, acá ustedes entonces tienen a volumen constante, porque dijimos que los procesos se puede llevar tanto a volumen constante como a presión constante. Vayamos a ver qué pasa si la presión fuera constante. Eh, Habíamos dicho que la capacidad calorífica iba a ser igual a la variación de la energía interna más la presión por su diferencial de B, que esto era el flujo de calor que ustedes tienen. ¿Sí? Entonces, si el proceso se llevase a presión constante, ¿sí? Entonces voy a empezar a operar esta capacidad calorífica en función a la presión constante. Para eso entonces lo que voy a hacer es simplemente aplicar unas propiedades matemáticas acá. Voy a quedar diferencial de U sobre diferencial de T más P por su diferencial de B sobre diferencial de T. Por lo anteriormente visto, la diferencial de U sobre diferencial de T, perdón, más antes, fíjense que esta capacidad calorífica, toda esta ecuación que yo tengo, se va a llevar a presión constante. Entonces, necesito yo especificar que esta capacidad calorífica se va a medir a presión constante. Es por eso que yo incorporo una P en esta parte de acá. Y esto ya no va a ser una sola diferencial, sino que va a ser una derivada parcial de U con respecto a T, pero esto se va a llevar a presión constante. Más esta presión, como esta presión es constante, sale fuera
de la derivada parcial de U con respecto a T, todo a presión constante. Vamos a hacer nosotros un pequeño compare, como se dice, acá en esta ecuación. Y vamos a ir a recordar un poquito el concepto de lo que era la entalpía. La entalpía habíamos dicho que era la energía total de todo el sistema, donde ustedes tenían que la entalpía era la energía interna más un P por B, que esto correspondía a un trabajo. Si nosotros derivamos o diferenciamos esto de acá con respecto a la temperatura, es decir, más o menos me va a quedar diferencial de H más diferencial de U más P por su diferencial de B. ¿Sí? Eso es lo que voy a tener. P no lo diferencio, ¿por qué? Porque es constante. Entonces sale la constante y solamente voy a derivar el diferencial de U. Pero este diferencial está a presión constante, porque esto lo que yo he hecho es derivar con respecto a la temperatura. Con respecto a la temperatura. Derivada de H con respecto a la temperatura. Pero este tipo de procesos se está llevando a presión constante. Eso quiere decir que entonces, en vez de aplicar una diferencial, voy a aplicar la derivada parcial de H con respecto a la temperatura, pero a presión constante. Vuelvo a utilizar las derivadas parciales, ¿por qué? Porque tengo dos variables independientes, ¿sí? Una que es la temperatura y otro que es la presión, ¿sí? Una que es la temperatura y otro que es la presión. Pero la presión va a permanecer constante. Entonces, acá voy a tener entonces la derivada parcial de U con respecto a la temperatura, pero con la presión constante, más la presión por la derivada parcial de B con respecto a la temperatura. Y esto todo a presión constante. Fíjense que en esta parte, todo esto de acá, es prácticamente lo mismo que ustedes tienen acá. ¿Sí? Esto de acá es igual a esto. Si cumple esa ecuación matemática, yo podría decir entonces que la capacidad calorífica a presión constante pues va a ser igual a la variación de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. ¿Sí? Entonces, eh, otra forma de poderlo expresar en forma de diferenciales, esto de acá, podría ser que el Cp es igual al diferencial de H con respecto a la temperatura. Pero ojo que yo estoy considerando que acá la presión permanece constante. Acá, este diferencial de H podría ser igual a la capacidad calorífica a presión constante por su diferencial de T. Esta también es una ecuacioncita que nosotros vamos a aplicar muchísimo como lo que había explicado anteriormente. Anteriormente también he identificado una ecuación, el diferencial de U es igual a CB por su diferencial de T. Ahora estoy identificando otro, que la variación de la entalpía va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante por su diferencial de T. Si esto nosotros lo integramos, voy a tener la integral del diferencial de H, va a ser igual a la integral del Cp por su diferencial de T. Este diferencial de H va a ser igual, el Cp, la capacidad calorífica, va a salir fuera y voy a tener un diferencial de T. Es decir, integrando esto yo voy a tener un delta de H es igual a Cp por un delta de T. ¿Por qué? Porque estas son funciones de estado, como también la temperatura es una función de estado. Pero vuelvo a reiterar, esta formulita de acá sucede para n igual a 1 mol. Entonces, para n moles, pues tendría yo una nueva ecuación y sería esta de acá. Entonces, yo acá tendría para el proceso a presión constante que la variación de la entalpía sería igual a n por Cp por su diferencial de T. ¿Dudas?
¿Qué dudas tienen? No está todo bien. Siempre se da un... Bueno, Perdón, sí, ¿no? por si acaso les digo que estos son capacidades caloríficas. Estas ya serían capacidades caloríficas molares. ¿Sí? Espero que me entiendan. Esta es capacidad calorífica, porque hemos partido de ahí, ¿no? Hemos partido de lo que es la definición de capacidad calorífica. Pero esa capacidad calorífica lo estoy transformando en una capacidad calorífica molar. Esta sería presión constante y esta sería capacidad calorífica molar a volumen constante. Bueno, una vez hecho eso, bueno, ahora entremos a lo que es el proceso adiabático. Ustedes tienen acá un cilindro en el cual está incorporado un émbolo, ¿sí? Está incorporado un émbolo. Vamos a sacarle una fotito a esto. Ahí tienen el cilindro. Esta sería la pared del cilindro. Esta sería la pared del cilindro. El émbolo que es móvil es este de acá. ¿Sí? Pero todo este sistema está aislado. Se está llegando a aislar con todo esto de acá. Un material aislante. Ese material aislante tiene unas conductividades prácticamente de ¿cuánto? ¿Cuánto es la conductividad de un material aislante? Cero. Cero. ¿Pero? ¿Sí? La conductividad prácticamente cero. No hay ningún material que tenga una conductividad térmica cero, pero sí aproximadamente cero, sí. ¿Sí? Entonces, y eso se utilizan para poder aislar algunos sistemas. En este caso yo estoy utilizando eso. Tengo un gas dentro del sistema. Voy a suponer que este de acá es un gas ideal. ¿Sí? Ahora, cuando yo esté tratando de introducir una cierta cantidad de energía en forma de calor al sistema, pues va a tener este movimiento, va a chocar acá y va a hacer eso. ¿Sí? El calor no va a entrar. ¿Sí? O también de adentro, cuando el calor quiera salir del sistema, ¿sí? va a chocar en esta parte de acá y va a volver. Es decir, estoy hablando que el calor no entra ni tampoco puede salir. Estamos hablando de un proceso donde el Q va a ser igual a 0. Y cuando el Q es igual a 0 dentro de lo que es el proceso, se dice que, o a ese proceso se le llama proceso adiabático. Dentro de los procesos adiabáticos puede haber cambios de presión, temperatura y volumen. Sí o sí puede haber esos cambios. Lo que quiero que quede claro también es que hay dos formas de agregar y quitar energía al sistema. ¿Cuáles son? A través del trabajo y el calor. Calor y trabajo. Es la forma de agregar y quitar energía a un determinado sistema. En este caso, uno de esos factores de agregar y quitar energía está siendo eliminado, que en este caso es Q. La única forma entonces de agregar y quitar energía a este sistema con estas características es con el Trabajo.
trabajo. El trabajo es la única forma de poder hacer esto. Y debido a lo que se va a agregar o se va a quitar este trabajo, se va a llegar a ajustar o a variar lo que es la presión, el volumen y la temperatura dentro de lo que es el sistema. Lo que quiero también es que no confundan un proceso isotérmico con un proceso adiabático. Un proceso isotérmico, ¿cuál sería? Vamos a sacar una fotito a esta parte de acá. Por ejemplo, ese sería un proceso isotérmico, ¿sí? Proceso isotérmico, ¿por qué digo? Porque a este sistema de acá sí puede entrar energía en forma de calor, porque no tiene el aislante. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, este es un proceso adiabático y este puede ser un proceso isotérmico donde sí entra energía y se puede mantener la temperatura constante. No porque es un proceso adiabático acá, la temperatura va a ser constante. Acá sí o sí varía la temperatura. ¿Por qué va a variar la temperatura? Porque va a variar la energía interna, ¿sí? Como va a variar la energía interna, ya sea para una compresión o para una expansión, por lo tanto, sí o sí va a variar la temperatura. Y acá mismo dice, ¿no? En el proceso se aprovecha la energía interna acumulada por el gas para lograr la expansión o la compresión del mismo. ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Dudas? Ingeniero, Sí, te escucho. Mario. eh, ¿podría repetir la parte de lo de la diferencia entre el proceso adiabático e isotérmico? Bueno, decía que este es el esquema de un proceso adiabático. ¿Se entiende, Mario, esto? Sí. Este es el esquema de un proceso isotérmico. Es decir, acá no existe el aislante, esta pared que está resaltado con rojo, no existe acá esa pared. Eso quiere decir Ah, que puede entrar calor como también puede salir calor. Y y esto es para un proceso isotérmico donde este de acá puede ir hasta un nuevo estado. Podría ser que este pistón llegue a subir hasta esta parte de acá, pero manteniendo la temperatura constante. lo mismo que... Cuando hemos visto los gases, hemos estudiado los gases ideales. Sí, hemos visto la ley de Charles, Gay-Lussac, Avogadro, ¿cuál me estoy olvidando? Boiler, ¿sí? La ley de Boiler. Todos esos sistemas que hemos visto son de esta forma. Son de esta forma, donde no existe un aislante. ¿Sí? Ahora, en este caso, en los procesos adiabáticos, ya existe un pequeño aislante que evita que salga o entre calor. Y sí o sí, dentro de lo que es el proceso adiabático, dentro de lo que son los procesos adiabáticos, tiene que haber una variación de la temperatura. En realidad existen de los tres, ¿sí? Existen de los tres, pero sí o sí existe una variación de la temperatura. Y les decía que esta variación, perdón, un ratín. Ya, decía que la variación de la temperatura, perdón, un ratín. Bueno, decía que los procesos
que habíamos estudiado anteriormente, en los gases ideales son de este tipo cuando no existe un aislante. Este tipo de procesos ya tiene un aislante. Y les decía que la temperatura sí o sí tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque fíjense que si este gas va a hacer un trabajo para levantar este pistón de acá hasta este nivel de acá, ¿de dónde va a sacar la energía? Si yo necesito, y es pregunta para usted y me gustaría que me responda, este, este pistón necesito levantar hasta esta nueva posición y está realizando trabajo y para hacer ese trabajo necesita sí o sí energía. ¿De dónde va a sacar esa energía? ¿De dónde va a sacar la energía? Energía interna. De la energía interna. De la energía interna. La energía interna va a utilizar para poder subir hasta acá. Es decir, la energía interna se va a gastar. ¿Me entienden? La energía interna se va a gastar. Si se va a gastar ese cálculo de la variación de la energía interna, ¿cuánto va a ser? ¿Qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, podría ser menos 200 kilocalorías. Entonces eso quiere decir que si, como es negativo, significa que va a gastar su energía interna hasta llegar para poder hacer este trabajo de acá. ¿Y cuánto es el trabajo que ha realizado? Como es una expansión, ¿sí? Le va a quedar también de menos 200 kilocalorías. ¿Sí? La misma cantidad. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Entonces, y como este tiene un signo negativo, ¿el sistema se enfría o se calienta? ¿Se enfría? Se enfría, se tiene que enfriar, el sistema se va a enfriar porque es negativo y es una expansión. En el caso de la compresión, suponiendo, no se olviden que la primera ley de la termodinámica dice que el delta de U es igual a Q más W. En este caso, este Q es igual a 0 y me queda que el delta de U es igual a W. Es por eso que acá le sale menos 200 calorías y por lo tanto acá también van a ser menos 200 kilocalorías. Ahora, suponiendo lo siguiente, si el pistón yo lo tengo en esta parte de acá arriba, ¿sí? Y genero ingreso una cierta cantidad de energía en forma de trabajo a este sistema, ¿sí? ¿Cuánto sería? Por ejemplo, quiero llevar hasta este nuevo punto, hasta este nuevo estado. El delta de U, ¿cuánto? 200. 200 kilocalorías. Positivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el trabajo va a ser igual, porque el trabajo se está haciendo sobre el sistema que van a ser 200 kilocalorías. Es decir, está entrando energía en forma de trabajo en esta cantidad, por lo tanto va a tener un aumento de energía de 200 kilocalorías. Y este tiene un signo positivo. ¿Esto qué significa este signo positivo? ¿Qué comprimió? Este signo positivo, ¿qué significa? Con respecto a la temperatura, Calentar. se va a calentar. Caliente. Es decir, el sistema se me va a calentar. Y fíjense que ya sea para una expansión o para una compresión, la variación de la energía interna va a cambiar. Por lo tanto, sí o sí el sistema va a cambiar de temperatura, como también de presión y volumen. ¿Dudas? No existe. En la compresión siempre positivo, ingeniero. ¿Cómo? En la En compresión, la compresión es sí, sí. positivo. Es que lo que pasa, date cuenta, Expansión. mira, la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica se me va a reducir a esto, ¿no es cierto? Para los Sí. procesos adiabáticos. Y en la compresión, ¿cómo es este trabajo? Positivo. Positivo, por lo tanto el delta de H, el delta de U también tiene que ser positivo. ¿Sí? Tienen que ser iguales. Sí.
Ya. ¿Más dudas? Gracias. Gracias. Bueno, cuando ustedes desean calcular, el calor que interviene dentro de lo que son los procesos adiabáticos, ya de entrada podemos decir que el calor es igual a cero. Y la variación de la energía interna, que ya también lo habíamos visto, se calcula a partir de lo que es la primera ley de la termodinámica. El delta de U va a ser igual a W. ¿Sí? Acá tienen un esquema gráfico, ¿sí? Para poder ver el tipo de procesos adiabáticos que tienen. Vamos a sacarle. Acá tienen un pequeño esquema. Fíjense que ustedes tienen acá un estado 1 o este estado A. Ese estado A corresponde cuando el pistón se encuentra en esta parte de acá, ¿sí? Estado A. Y el estado B es cuando hubo ya sea una compresión o una expansión. En este caso de este gráfico, ¿qué hay? ¿Una compresión o una expansión? Compresión. Una compresión. ¿Por qué compresión? Porque el volumen está reduciendo de Por- 60 De a... 60 menos. Muy bien, porque está reduciéndose el volumen. Entonces, vamos a ir que el estado A está acá y el estado B estaría en esta parte de acá. Está viendo una compresión. Entonces, fíjense que en este punto, en este estado A, yo puedo conocer el volumen, ¿sí? Y conozco lo que es la presión, ¿sí? Y también conozco la temperatura. Pero el proceso, este de acá, se va a llevar de esta forma, cambiando de isoterma, de una isoterma a esta otra isoterma de acá. Fíjense que la pendiente de esta nueva isoterma es mucho mayor que esta otra. Bueno, en realidad esta no es una isoterma, es el proceso adiabático, pero esta es la línea la línea de proceso, en el cual esta línea de proceso tiene una pendiente mucho mayor que a la línea de proceso de un proceso isotérmico. ¿Sí? Este es un proceso adiabático y este de acá es un proceso isotérmico. Y va a ir del punto A hasta llegar hacia el punto B, en el cual va a tener un nuevo volumen, va a tener una nueva presión y va a tener una nueva temperatura. Acá les voy a mostrar un pequeño gráfico. Uh, Ahí fíjense, esa es la forma de cómo se mueve un proceso adiabático. Parte en este punto de acá, va a partir, este es el punto inicial, ¿sí? Este es el punto inicial donde yo tengo identificado un determinado volumen, una determinada presión y una cierta temperatura. Y fíjense, ese es todo el proceso que se va a llevar a cabo. A ver, de nuevo, para que lo vean.
Fíjense que está viendo una expansión en esta parte de acá, ¿no? Y el gráfico sería de esa forma. Cambia de temperatura, está cambiando el volumen, ¿sí? Y la presión también, obvio que va a cambiar hasta llegar a un punto final. En eso consisten los procesos adiabáticos. Y toda esta área roja corresponde al cálculo de trabajo que se va a hacer. Vamos a luego ver cómo puedo calcular ese trabajo, ¿sí? Dentro de lo que son los procesos adiabáticos, vamos a trabajar especialmente con dos tipos de moléculas, los monoatómicos y los diatómicos. Los monoatómicos son moléculas constituidas por un solo átomo, como por ejemplo el neón y como etcétera. Todos los que son, ¿qué tipo de gases son estos? Nobles. Los gases nobles, ¿sí? Nobles. Todos los gases nobles están constituidos por una sola molécula. Y también tenemos los gases diatómicos, que podrían ser esto. También existen los poliatómicos, que el cual no lo vamos a tratar, solamente vamos a hablar de los monoatómicos y los diatómicos. Los diatómicos son aquellos que están constituidos por dos átomos la molécula. Ya sea en este primer caso o en el segundo caso, vamos a determinar las capacidades caloríficas molares, ¿sí? Por ejemplo, las capacidades caloríficas a volumen constante y a presión constante, en caso de que sea un monoatómico, se dice que va a ser igual a 3 medios de R, y la capacidad calorífica molar a presión constante va a ser 5 medios de R. En el caso de los diatómicos, estos serían los valores. Acá lo que me gustaría es que ustedes se lo aprendan casi de memoria, porque es muy importante, que en el cual pueden sacar una relación 3, 5, 5, 7. Vuelvo a reiterar, números impares, 3, 5, 5, 7. Y después eso lo dividen entre 2 y lo multiplican por R. Por favor, esto de acá es CB igual a 3 medios multiplicado por R. No está dividiendo, esto está multiplicado. Esto es 3 dividido entre 2, esto es 5 dividido entre 2, multiplicado por R, este también 5 entre 2 por R, y este 7 dividido entre 2 por R. También existen unas relaciones dentro de los procesos adiabáticos, que es el coeficiente adiabático. ¿Sí? El coeficiente adiabático lo que hace, da la razón de cambio entre la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante. Entonces, el coeficiente adiabático se define como la división de la capacidad calorífica a presión constante dividido entre la capacidad calorífica molar a volumen constante. También existe otra relación, que es el valor de Cp menos Cv es igual a R. El trabajo. Vamos a ver cómo podemos calcular el trabajo. El trabajo tiene una fórmula genérica, que sería esta, que luego vamos a deducirlo, ¿sí? Que es menos la presión final por el volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial, 1 menos gamma, ¿sí? También las variaciones de las energías internas entre un punto A y B dentro de los que son los procesos adiabáticos se puede calcular de esta forma, que también vamos a deducirla, esta también vamos a deducirla, y también se dice que el trabajo se puede calcular con NCB por T, temperatura final menos temperatura inicial. Todas estas ecuaciones las vamos a deducir. Pero previamente, antes de deducir estas ecuaciones, vamos a definir las ecuaciones de estado, las ecuaciones para los procesos adiabáticos, no de estado. No de estado, porque la ecuación de estado sigue siendo válido de los gases ideales para este tipo de procesos. Vamos a encontrar entonces las relaciones, las fórmulas para los procesos adiabáticos.
Bueno, vamos a recordar un poquito cuando nosotros hablábamos de la ley de Boiler, cuando la temperatura era constante. ¿Cuál era la ecuación que gobernaba a este tipo de proceso? Fíjense que este proceso, fíjense que este esquema que estoy dibujando, ¿sí? Solamente tiene una pared, no tiene una pared, bueno, tiene una pared diatérmica, ¿sí? Tiene una pared diatérmica. Esta de acá, ¿qué tiene? Tiene una pared diatérmica y tiene una pared, ¿cómo se llama esta pared? Aislante. Adiabática. Aislante. Una pared adiabática. Tiene una pared que deja pasar energía y tiene una pared que no deja pasar energía. Mientras esta de acá solamente tiene una pared que deja pasar energía. ¿Sí? Que sí deja pasar energía. Calor. Entra calor y también del sistema sale calor. Para este tipo de procesos, cuando se lleva a temperatura constante, eso quiere decir que este pistón va a subir hasta este nuevo nivel, pero la temperatura va a ser constante. ¿Cómo se llama esa ley? ¿Cómo se llama esa ley? ¿De boiler? La ley de ¿De Boiler. boiler? La ley de Boiler. Y la ley de Boiler tiene una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Esa sería la formulita que gobierna cuando solamente tiene una pared diatérmica. Ahora, nosotros vamos a hablar de un proceso muy similar, ¿sí? Pero en este caso tiene una pared diatérmica, pero también tiene una pared adiabática. Una pared adiabática. Y cuando sucede este tipo de procesos, ¿sí? Cuando sucede este tipo de procesos, esta ecuación de acá, no sirve, ¿sí? No sirve para cuando yo quiera este sistema, quiera ver una expansión hasta este nuevo nivel y me gustaría tratar de aplicar esta ecuación, pues esta ecuación no sirve, ¿sí? No sirve esta ecuación. Yo tendría que encontrar una nueva ecuación, ¿sí? Para este tipo de procesos. Y esas ecuaciones se los está dando acá. ¿Sí? Tendría yo esa ecuación. Esta ecuación es la que relaciona y la que tendría que yo ocupar, ¿sí? Tendría que ocupar para este tipo de proceso. Donde tengo la presión 1 por el volumen 1 elevado al coeficiente o a la constante adiabático, que va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a una constante adiabático. Entonces, esta es la ecuación que gobierna en este tipo de procesos. No esta de acá. La que gobierna esta ecuación, los tipos de procesos son estas de acá. Este tipo de procesos gobierna esta ecuación. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ahora, ¿cómo se deduce esta ecuación? Es otra cosa. Luego vamos a ver también esta deducción. Así como esto sucede para los procesos isotérmicos, veamos
para un proceso, a ver, déjenme. Isobárico. Ahora veamos para un proceso donde la presión va a ser constante. ¿Va a entrar calor? Sí. ¿Va a salir calor? Sí. Pero la presión va a ser constante. Nuevamente, acá tengo la pared diatérmica. Para este tipo de procesos hay una ecuación. ¿Cuál es? La ley de Charles. La ley de Charles. Esa sería presión 1, perdón, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esta sería la ecuación que gobierna en este tipo de procesos. Ahora veamos en este otro tipo de procesos, ¿cuál será? En ese tipo de procesos, la ecuación que gobierna, Mira. es esta de acá. Entonces tengo esta ecuación, la cual va a gobernar este tipo de procesos. Siempre existe una relación volumen-temperatura, como en este también, volumen y temperatura. Pero fíjense que así como el sistema es sencillito, la ecuación es sencillita. Como acá el sistema ya es un poco mucho más complejo, por lo tanto también la ecuación se me hizo un poquito más compleja. Me faltaría entonces el proceso isocórico, cuando el volumen es constante, pero a este sistema entra calor como también sale calor. Ahora, si yo tengo un proceso adiabático, pues este de acá, este calor hace esto, este calor que quiere salir hace esto, no entra ni sale calor. ¿Por qué? Porque tengo una pared adiabática. Y cuando yo tengo este tipo de procesos, la ecuación que gobierna ese tipo de procesos sería esta de acá. La ecuación que va a gobernar este tipo de procesos sería esta, donde relaciona eso de ahí. Bueno, dígame por lo menos, pues sí, está bien, la entendemos, no hay problema o algo. Acá tengo, debería haber sumado, pues estoy restando. No se entiende. ¿Se entiende? Bueno, después de haber hecho la operación esta de acá, nosotros hemos quedado entre un gamma sobre gamma menos 1, ¿sí? Eso es lo que nosotros habíamos reemplazado en esta parte de acá, ¿sí? Me quedaba gamma sobre gamma menos 1. Hemos aplicado logaritmos a ambos lados, ¿sí? Por propiedades de logaritmo hemos bajado los exponentes y pues llegaría yo a quedar de esta forma, ¿sí? Y una vez que hemos bajado los exponentes, estamos simplificando y nuevamente este exponente de acá sube como coeficiente y puedo eliminar nuevamente los logaritmos. Esta es la ecuación que ya se tiene deducida, pero les decía yo que esta ecuación no se tiene en las bibliografías de esa forma.
Entonces vamos a acomodarlo un poquito a esta ecuación, en el cual tengo la presión 2 sobre la presión 1, el volumen 1 elevado a la gamma, volumen 2 elevado a la gamma, y yo puedo pasar a multiplicar esta presión 1 al otro lado. Voy a tener presión 1 por volumen 1 elevado a la gamma, y esto de acá, este otro lado, pasa a multiplicar y voy a tener presión 2 por volumen 2 elevado a la gamma. Es decir, esta ecuación que acabamos de deducir corresponde a esta. ¿Sí? Entonces tenemos deducida ya esta primera ecuación, tenemos deducida esta segunda ecuación, y la que falta deducir sería esta tercera, que es la que ustedes tienen que deducir. ¿Cómo pueden deducir? Esta es la que tienen que hacer acá. ¿Cómo pueden deducir la tercera ecuación? La tercera ecuación la deducen. Fíjense que la primera ecuación queda volumen 1 sobre volumen 2. ¿Sí? Esa es la primera ecuación que habíamos deducido. Esta ecuación de acá también puede quedar volumen 1 sobre volumen 2. Simplemente este gamma tendrían que pasarlo al otro lado. Es decir, aplican logaritmo, esto sale, baja como coeficiente. Una vez que baja como coeficiente pasa a multiplicar a otro lado, por propiedad de logaritmo sube a este de acá, y ustedes nuevamente eliminan los logaritmos. ¿Y qué les va a quedar? Les va a quedar volumen 1 sobre volumen 2, va a ser igual a la presión 2 sobre presión 1, todo eso elevado a la 1 sobre gamma. Este volumen 1 sobre volumen 2 es igual a este volumen sobre volumen 2. Eso quiere decir que esto de acá va a ser igual a todo esto. De ahí más o menos viene la tercera deducción que les estoy pidiendo que ustedes lo hagan en su cuaderno. Con eso tenemos deducidas las tres ecuaciones. ¿Dudas? ¿Qué dudas tienen? Se entendió bien, gracias. Ya. Ahora, una vez que tenemos esto de acá, podemos deducir lo que es el trabajo. ¿Sí? Podemos deducir lo que es el trabajo. Eso no lo tengo acá, pero vamos a tener que hacerlo acá. Vamos a partir de esta ecuación. Vamos a partir de esta ecuacioncita para poder deducir lo que es el trabajo. Es decir, esta ecuación de acá es igual a una constante. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que el PB igual a nRT, siempre esto también era una constante. O la presión 1, o en todas las fórmulas que hicimos, las deducciones de los gases ideales, siempre indicábamos que eran constantes. Por ejemplo, la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Esto es igual a una constante. O qué sé yo, presión 1, volumen 1 es igual a la presión 2, volumen 2. Esto es igual a una constante. Estoy haciendo lo mismo acá. ¿Sí? La presión 1 por el volumen 1 elevado a la gamma va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, yo podría indicar acá que la presión por el volumen elevado a la gamma puede ser igual a la presión 1 por el volumen 1 elevado a la gamma. Esto lo estoy viendo en forma genérica, y esto también nuevamente explico que es una constante. Si yo de acá despejo lo que es la presión ¿a qué va a ser igual? La presión va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 elevado a la gamma sobre el volumen elevado a la gamma. ¿Esto para qué he despejado? Porque no me tengo que olvidar que el trabajo es igual a menos la presión por su diferencial de B. Que si yo integro esto desde un punto 1 hasta un punto 2,
¿sí? Del punto 1 hasta el punto 2. Entonces, este trabajo va a ser igual a que AW, perdón, Menos P. esto va a ser igual a menos la presión, pero esta presión es esto de acá. Entonces me va a quedar, me va a quedar la integral desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿sí? De la presión 1 por el volumen 1 elevado a la gamma sobre volumen elevado a la gamma. Entonces, este trabajo va a ser igual a menos. Esto de acá, como es una constante, ¿sí? Es un punto de referencia que estoy tomando, presión 1, volumen 1 elevado a la gamma, va a ser igual a, acá me faltó el diferencial de B, ¿no? El diferencial de B sobre B elevado a la gamma, desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Cómo integran esto de acá? Este trabajo va a ser igual a la menos presión 1, volumen 1 elevado a la gamma. Esto va, esto ya no hay todavía por tabla, esto de acá, integrales inmediatas, no hay. Entonces yo tendría que acomodar un poquito, tal vez así, Sí. ¿sí? Podría colocar de esa forma. Esto sí ya puedo integrar directo, ¿no? ¿A qué sería esto igual? Integrando. B1 menos gamma. Sería el volumen menos gamma más 1, ¿no? Pero, Todo esto dividido entre el volumen a la menos gamma más 1. Y con los límites de integración que sería 1, 2. Entonces, este trabajo de acá va a ser igual a menos la presión 1 por el volumen 1. Y si yo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Está mal acá? eso sería 1 menos gamma. Esto sería menos gamma más 1 nomás, ¿no es cierto? Esto de acá, si yo integro, reemplazo los límites de integración acá, podría, y es más, esto de acá podría sacarlo como una constante afuera, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bueno, lo puedo sacar acá, dividido entre menos gamma más 1 por el volumen, sería volumen 2 elevado a la menos gamma más 1, menos el volumen 1 elevado a la menos gamma más 1. ¿Están de acuerdo? Ingeniero, Sí. en el volumen 1 es elevado a la gamma. ¿Perdón? En el volumen 1 es Ya, elevado ya. a la gamma. Ya, gracias, sí. Gracias. Entonces acá, este trabajo va a ser igual a menos. Ahora lo que puedo hacer, esto de acá, si quieren con el signo más, puedo meterlo, multiplicar acá, la propiedad distributiva. ¿Qué me va a quedar acá? La presión 1, volumen 1, elevado a la gamma, por el volumen 2, elevado a la menos gamma más 1. Menos por menos, me puede quedar más presión 1, volumen 1 elevado a la gamma, multiplicado por el volumen a la menos gamma más 1. Todo esto dividido entre menos gamma más 1. Este trabajo entonces, ¿qué consideraciones voy a hacer acá? ¿Qué consideraciones voy a hacer acá? Miren, colocar presión 1, volumen 1 elevado a la gamma es lo mismo, dice, que colocar presión 2, volumen 2 a la gamma. Entonces, eso es lo que voy a modificar acá. El trabajo va a ser igual a menos la presión 2 por el volumen 2 elevado a la gamma, ¿sí? Según este concepto que yo estoy manejando, ¿sí? Presión 2, volumen 2 elevado a la gamma. Eso multiplicado por volumen 2 elevado a la gamma, menos gamma más 1. Más
la presión 1 por el volumen 1 elevado a la gamma por el volumen menos gamma más 1. Todo esto dividido entre menos gamma más 1. Este trabajo entonces va a ser igual a menos la presión 2, acá tengo mismas bases y exponente C se suman. Entonces, ¿cuánto me queda acá por el volumen 2? Elevado a 1. Elevado a la 1, ¿sí? Más la presión Sí. 1 por el volumen 1 elevado a la 1. Todo esto dividido entre menos gamma más 1. Si comparamos con lo que nosotros tenemos, ¿dónde quedó eso? Se simplifica. Acá. Si comparamos con lo que tenemos, acá tengo un signo menos. Ese signo menos lo voy a calcular entonces. Ups. Entonces el trabajo va a ser igual. Puedo factorizar un signo negativo acá, ¿no? Factorizo un signo negativo, lo paso delante y voy a tener que, voy a tener una presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1. Todo esto, perdón, acá no es. Todo esto de acá dividido entre, y acá fíjense que tengo 1 menos gamma. 1 menos gamma. Esto lo puedo cambiar, ¿no? 1 menos gamma. Y estaría yo encontrando la fórmula para el cálculo de trabajo. Esa sería la fórmula de cálculo de trabajo. Bueno, esto de acá, la variación de la energía interna es igual a N por CB por su diferencial de T. Eso viene de lo que son los ciclos, esto de acá. Fíjense que acá para ir desde una temperatura, voy a hablar de ciclos, ¿sí? Para ir desde una temperatura 1 hasta una temperatura final, pero lo voy a hacer mediante dos procesos. Primeramente mediante un proceso isotérmico, después mediante un proceso isocórico. Es decir, isotérmico significa temperatura constante. Fíjense en este proceso de acá, tengo una gráfica en esta parte de acá que viene en el eje de las X, tengo una temperatura, acá tengo la temperatura y acá tengo lo que es el volumen. ¿Sí? Tengo la temperatura y el volumen. Entonces quiero ir desde este punto 1 hasta un punto 2. Podría ser de una forma directa, que corresponde a esta línea azul, corresponde a esta de acá. Ese es el camino. Pero hay otro camino que puedo hacerlo por esto de acá. Puedo hacerlo a una temperatura constante y después a un volumen constante. Por eso dice proceso isotérmico y proceso isocórico. Entonces, en este diagrama de proceso, sí, en este diagrama de proceso, de ir de 1 hasta el punto 2, de ida de acá hasta acá, la variación de la energía interna de 1 a 2 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la temperatura va a ser constante. ¿Sí? Y para ir del punto 2 hacia el punto 3, la variación de la energía interna va a ser igual a CB por su diferencial de T. ¿De dónde sale esto de acá? Nosotros ya habíamos definido, habíamos dicho anteriormente que el diferencial de U es igual a CB por su diferencial de T. ¿Esto cuándo he deducido? Cuando el volumen era constante. ¿Sí? ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando de esto de acá. ¿No? Cuando el volumen era constante, había definido que el CU era igual a CB por su diferencial de T. ¿Sí? O dicho de otra forma, que la variación de la energía interna era igual a N por CB por su diferencial de T. Que es lo que yo tengo en esta parte de acá. Entonces, la variación de la energía interna total, va a ser igual a la variación de la energía interna del proceso 1-2 y más el proceso 2-3, que es lo que yo tengo acá, proceso de 1 a 2 y el proceso de 2 a 3. Pero esta variación de la energía interna es 0 y esta variación de la energía interna es CB por su diferencial de T. Entonces, yo ya tengo lo que es la variación de la energía interna total. La variación de la energía interna total, el delta de U, yo podría indicar que va a ser igual a CB por su diferencial de T.
que si esto yo voy en el proceso adiabático habíamos dicho que el delta de U es igual a Q más W, pero este Q es igual a 0, entonces el delta de U es igual a W. Entonces, dicho de otra forma, el W es igual a un delta de U, pero el delta de U, ¿a qué es igual? Es igual a esto de acá. Por lo tanto, me queda que el trabajo adiabático simplemente va a ser igual a CB por delta de T. Esto sucede para N igual a 1 mol. Si fuera para W adiabático, para N moles sería N por el CB por su diferencial de T, que es lo que yo tengo en esta partecita de acá. Sí, acá está. Entonces, con esto hemos terminado